Hola, buenos días, tardes o noches, ingenieros, ingenieras o futuros ingenieros industriales. Mi nombre es Josué Velázquez y les doy la bienvenida a una entrevista más. Antes de comenzar con las preguntas, me gustaría poder presentar al ingeniero industrial que traigo el día de hoy y de antemano darle las gracias por su tiempo y el espacio que nos brinda para poder hacer esta entrevista. Para que de esta manera pueda contarnos un poco sobre su experiencia y poder resolver algunas dudas que tal vez tengas. De igual manera, antes de comenzar, me gustaría decirte que tengo una lista de reproducción con otras entrevistas que ya realicé anteriormente. Por si hay alguna que te interese, aquí te dejo la lista de reproducción. El ingeniero industrial que tenemos el día de hoy acompañándonos está enfocado en el área de costos de producción, con más de un año de experiencia tanto en esta área como en otras áreas, teniendo un rol muy importante en cada área que ha desempeñado. Anteriormente ha trabajado en otras áreas como son las áreas de costos y el área de planificación de la producción. Dentro de todas las herramientas que ha utilizado tanto en la universidad como en su trabajo son muchísimas y aquí te voy a mencionar las más importantes o las que considera él que le han servido de más. Dentro de todas está Excel, Python, VBA, SAP, Oracle, Visual Studio Code, Power BI y Tableau, las cuales le han servido muchísimo para poder realizar su trabajo de manera eficiente y exitosa. Él se considera una persona muy curiosa y ha estado muy interesado en diferentes áreas dentro de la ingeniería industrial, como son las áreas de finanzas, la ciencia de datos, la administración, la inteligencia de negocios y obviamente los costos. Y actualmente se encuentra trabajando en una empresa del sector minero, en donde se enfoca principalmente en el área de analista de costos. Le damos la bienvenida al ingeniero Aldo León. Muchas gracias por tu tiempo y el espacio de venir y contarnos un poco sobre tu experiencia. Gracias nuevamente, Aldo, por haber aceptado el venir y compartir un poco de tus conocimientos y tu experiencia con la carrera de ingeniería industrial. Como lo habíamos comentado, esta entrevista va a estar dividida en 4 secciones. Sección académica, sección de entrevistas y reclutamiento para empezar a trabajar, tu trayectoria profesional y por último una sección libre para poder hacer más interesante y más completa esta entrevista. Perfecto, muchísimas gracias. No, adelante. Vamos a darle ello. Para comenzar, normalmente me gusta realizar esta pregunta para conocer la perspectiva de por qué las personas escogen estudiar ingeniería industrial. Me gustaría saber cuál fue el motivo o la circunstancia por la cual tú decidiste estudiarla. Ay, es una pregunta que es muy bastante curiosa. En realidad yo iba a estudiar ingeniería química, pero durante el test vocacional, ¿cómo se llama? Me marcaron que mis habilidades y todos mis conocimientos daban, por así decirlo, estudiar ingeniería industrial. Entonces eso se quedó en mi mente. De hecho, yo estuve en un breve paso en el Tecnológico de Pachuca como ingeniería química, pero definitivamente me di cuenta que no era para mí. Ni la carrera estaba bastante interesante, pero creo que ahora lo veo en introspectiva. Ni la carrera era para mí, ni la institución, por así decirlo. Entonces decidí mejor estar en ingeniería industrial y hasta el momento ha sido, creo, una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Hoy, si me preguntaran, volvería a elegir ser ingeniero industrial. Así lo digo. Ok, entonces principalmente tuviste que experimentarlo, ¿no? En este caso, experimentar la carrera que tú querías y darte cuenta que no era lo que esperabas. Así es correcto. ¿Y en algún momento durante la universidad sentiste que te habías equivocado y que tuviste que haberte quedado en ingeniería química? Fíjate de que creo que a todos nos pasa, o al menos me pasaba todavía de que sentía que todavía no estaba haciendo como tal interesante la carrera o no me estaba adaptando, por así decirlo. Tuve como esos antibajos en quinto semestre, incluso en séptimo, pero definitivamente tal vez lo que afectó en ese entonces es que nos tocó la pandemia. Entonces digamos que todo esto de la escuela virtual y demás fue algo que sí nos limitó bastante, pero al final de cuentas creo que, al menos yo he platicado, muchos no salen de la carrera convencidos de que si querían ser lo que querían de lo que estudiaron, pero es hasta en el campo, en donde te das cuenta y te emocionas, resulta emocionante el tener que aprender otras cosas, incluso más allá de la escuela. Entonces, definitivamente, sí, así de manera muy concreta te digo de que sí pasó por mi mente de que chale, como que tal vez esto no es lo mío o algo así, pero no, ahora sí que estando en el campo es donde uno se emociona, uno se apasiona y se encamina. Sí, sí, completamente de acuerdo. Hasta que experimentas a lo mejor lo que llegaste a ver en en la universidad y lo ves como aplicado en la industria, es cuando te empiezas a emocionar y dices, aquí ya encontré el chiste de la ingeniería. Exactamente, totalmente de acuerdo. Hablando de la ingeniería, supongo que hay cosas que te gustan más que otras. Entonces me gustaría saber una o dos cosas que te gusten mucho de la carrera y una o dos cosas que no te gusten casi de la ingeniería industrial.
¿De cosas te refieres como por ejemplo campos de estudio? En general, o sea, por ejemplo, que eh, puede ser que la ingeniería no se especialice en algún tema o que no profundice en ciertos temas, o sea, eso podría ser algo Ujú. que a lo mejor te disgusta. Ah, ok, por así decirlo, ya, ya. Ok. Creo que de la ingeniería industrial lo que más me gusta, por así decirlo, es su enorme campo. De verdad, una vez un ingeniero sí me lo dijo, es que el ingeniero industrial es todo terreno, o sea, puede estar tanto como en compras, en el área de administración y finanzas, en el área de gestión y administración de proyectos, que se llama, en el área de mejora continua, en el área de calidad, en el área de mantenimiento. Realmente el campo es enorme. Depende de tu grado con el cual tú quieras encaminarte, el grado de conocimientos que tú desees adquirir, puedes ubicarte en cualquier lugar de la ingeniería industrial. Sin embargo, que quizás lo único que no me gusta de la ingeniería es que luego resulta un poco difícil para nosotros, al menos a mí me pasó, ver a qué área te quieres dedicar. Yo, por ejemplo, estaba como especializándome o en ese entonces en la escuela para mejora continua o calidad y terminé en costos. Entonces, Ok. realmente que sí tiene que ver algo por ahí que ver, pero pues finalmente los caminos del Señor son misteriosos. Entonces, es como tal una de las cosas que tal vez no es que no me gusten, sino simplemente pueden resultar un poco curiosas al momento de egresar o en la ingeniería. Ok, sí, 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 de acuerdo. Hay muchas personas como, bueno, yo escuchaba que luego comentaban que les gustaría, no sé, trabajar en calidad, en producción, y ahora están trabajando en una cosa totalmente diferente y les gusta. Exactamente. Así nos pasa, yo creo que en la mayoría. Sí, concuerdo contigo. Durante la universidad, ¿cuáles crees que fueron los semestres más complicados? ¿Los primeros que cursaste o los últimos que cursaste? Yo diría que de manera muy concreta, esas sí las tengo bien grabados. Yo creo que sería quinto y séptimo, los de en medio, por así decirlo. Ok, Los primeros no tanto porque quizás no son tan complicados, pero resultan un poco aburridos porque son de tronco común. Realmente de ingeniería solamente tienes como una o dos materias. Pero claro, si no estás convencido como de ser ingeniero industrial, o en su totalidad, pues puede pasarte. Hay dos escenarios que te pueden pasar. De que te gusten mucho las materias, las pocas materias que te den de ingeniería industrial, o que de plano te vayas como desanimando, no, pues a cuándo se pone bueno y todo eso. Pero de primera instancia, quinto, porque es donde ya te meten casi casi la currícula de lo que tiene que ver de la ingeniería industrial. Ahí es cuando dices, si te quieres dedicar a esto, es para lo que te anotaste, ¿no? Entonces es como, ese es el semestre fundamental. Y séptimo, porque ya son materias que de plano sí son las que vas a ocupar, tal vez muy probablemente, o son tus campos de especialización para el campo laboral. Entonces yo diría que, sí, de manera muy concreta, los en el medio y los últimos, tal vez. ok, sí. Aparte sí, siento que sí se siente ese cambio, ¿no? De llevar como materias no tan relacionadas con la ingeniería y de momento un semestre puras materias que tienen mucha relación con la ingeniería industrial y sí, sí sientes ese cambio. Sí, por supuesto. O sea, sí, sí, ya empiezas a ver que, qué onda. Ah, no, esto ya no es álgebra o cosas Ah, así. exacto, No, ya empiezas a ver un poco más choncho, por así decirlo, y ahí es cuando sí te preguntan, pues es para lo que te anotaste, ¿no? exacto. Ahí tal vez empiezan a muchos a considerar si fue buena idea escoger esta carrera o no. Exactamente. Realmente ahí creo que viene la crisis existencial, por así decirlo. Sí, concuerdo contigo. Ujú. Hablando un poco de álgebra y todas esas materias de matemáticas, a ti se te hicieron difíciles todas las matemáticas en la ingeniería o crees que no se especializan tanto en esa área? A mí, sinceramente, no se me hicieron difíciles. Si acaso creo que todos sufrimos, por así decirlo, en cálculo tanto diferencial como integral de una variable, pero igual tal vez no es fundamental que nos metan tantas matemáticas, así como a profundidad a nivel de un físico o incluso al nivel de un ingeniero químico, porque al final de cuentas lo único que pretenden es de que tengas como esa capacidad de análisis, yo me he dado cuenta, de análisis matemático y esa capacidad de razonamiento rápido para que seas capaz de resolver problemas. Por ejemplo, si queremos ponernos en estricto, hay, por ejemplo, principios de álgebra lineal que tú los puedes llevar, por ejemplo,
como al balanceo de líneas o a los, por ejemplo, también de cálculo integral, que se llama de optimización, pero pues eso ya cambió bastante. Realmente ya hay herramientas muy poderosas que te ayudan a hacer todo ese cálculo de la optimización, por así decirlo, de la asignación de los recursos de lo que te estés dedicando en la ingeniería industrial. Pero sí es fundamental de que uno entienda exactamente de dónde viene y sobre todo desarrolle ese pensamiento lógico, matemático. Sí, sí, de acuerdo contigo. Es lo mismo que a veces comento, que no es como que en el campo laboral te van a poner a resolver integrales o derivadas. Simplemente te ayuda con el razonamiento. Exactamente. La verdad es que no. Hasta ahorita un cálculo sí, por ejemplo, con las cajas de cartón en donde cotizaba, pues sí, hay que saber cómo sacar el volumen y demás, o el costo unitario, pero más allá de fuera, no creo que sea muy exigente, por así decirlo. Ok, ok. En general, ¿tú qué tan importante crees que es el inglés durante la carrera y ya fuera de la carrera? It's very important, es muy importante. Cosa más, desgraciadamente, y hace poco me hicieron llegar una nueva propuesta de currícula. Siento que no nos dan muchas horas en inglés y quizás algunos me vayan a remarcar de que no, es que son 4 horas, son 2 veces a la semana, así está pesado. La verdad es que yo pensaría de que sí deberían darnos por lo menos 2 horas durante los 5 días. Es muy importante de que los ingenieros salgan cosa más preparados en inglés porque yo se les voy a decir con todas sus palabras, si quieren lana, cosa llama, o dedicarse a otros puestos más enormes, sí es muy necesario el inglés. Se darán cuenta que se den una vuelta a los estudiantes o ingenieros en OCC y los mejores salarios tienen el inglés o algo así, que te exigen ya ni siquiera como algo, como un plus, sino como un requerimiento básico. Entonces sí es importante de que no solamente lo dejen en la carrera, sino también se dediquen después de ello, por así decirlo. Precisamente hace poco sí me vi un poco, ¿cómo se llama? Encapsulado, por ejemplo, ¿cómo lo digo? Acorralado, porque fuimos a acompañar a unos consultores de unos consultores de minería que estaban auditando como tal los modelos de costos del cálculo de las reservas en minería, en la empresa en donde estoy trabajando, y hablan puro inglés. Ok. Puedes entenderles y que nos hablen de métodos de minería o de cosas, porque nosotros estábamos mapeando y cómo ellos perciben el modelo de negocio, que es muy importante. Entonces, si he visto algunos amigos de que les toca negociar con proveedores en inglés o, por ejemplo, con proveedores de seguridad y todo eso, les piden el inglés y ellos son los que prácticamente se avientan eso, o tan siquiera en la traducción de manuales de operación que vienen totalmente en inglés o mantenimiento. Sí, es muy importante. Sí, aparte que como el lenguaje universal es el inglés, muchas cosas vienen en inglés. Incluso hay personas que, por ejemplo, de España prefieren hablar en inglés porque el lenguaje cambia mucho en España, México, el, el español México, el español de España. Sí, luego sí te llegas a topar con eso, pero de manera importante, es muy importante, muy, pero muy importante. Sí, la verdad que sí. Durante la carrera llegaste a escuchar, supongo, malos comentarios sobre la ingeniería. ¿Qué opinas Ah, sí, sobre ellos? realmente, sinceramente creo que nada más es no sé si como incluso ego promovido por nosotros o de otras carreras que dicen que el ingeniero sabe de todo y no hace nada, pero pues yo no lo considero así. Sí, te preparan para muchas áreas, pero sí es importante que uno se especialice y yo se los voy a decir y que sirva de inspiración. A mí me ha servido de mucha inspiración. Que se llama el que estaba en la compañía, en la primera compañía donde entré, el contralor, era ingeniero industrial. Ok. Mi jefe, el jefe de costos, era ingeniero industrial. Ahorita que llegué también al área de la dirección de finanzas, el subdirector es ingeniero industrial. Ahorita también el que lleva prácticamente el liderazgo del equipo del cálculo de las reservas a largo plazo es ingeniero industrial. Y entonces, el ingeniero industrial tiene como tal, y tal vez lo abordaremos más adelante, ese parteaguas para ser el líder de los equipos. Entonces, no se sientan achicados ni para nada, ni no digo de que las otras carreras no tengan lo necesario para hacer lo mismo, pero tómenlo como inspiración de que están en una muy buena carrera, si están muy convencidos de ello, tengan en cuenta, todo depende de ustedes, si quieren estar al mando,
les puedo costar muchos testimonios que los ingenieros industriales son los que están liderando todos esos equipos. Sí, exacto. Aparte que no se dejen llevar por los malos comentarios, o sea, simplemente siento que son personas que a lo mejor ni conocen sobre la carrera. La realidad es que no, yo creo que no han de conocer mucho, pero no, que no se dejen llevar por esos comentarios. Sí, es lo mejor que pueden hacer, no dejarse llevar por los malos comentarios y centrarte en lo que tú estás haciendo y en lo que tú quieres lograr. Exactamente, es correcto, es correcto. Ahora me gustaría pasar un poco con unas preguntas que a muchas personas tal vez les interese sobre las entrevistas de trabajo, reclutamiento. Específicamente, cuando terminaste de estudiar, Ujú. ¿fue muy difícil conseguir tu primer trabajo? Ah, sinceramente creo que no fue difícil pero también se define, yo lo digo con total transparencia también, yo creo que se definió por, por condiciones de la empresa. La empresa pues, o sea, tardé como un mes en conseguir chamba, pero igual la empresa no era la mejor. Yo entiendo de que no vamos a iniciar en las grandes ligas, pero sí, de hecho por ese tema también la dejé, porque las condiciones de seguridad eran terribles, el trato al personal humano también, entonces, ¿qué se llama? De verdad había chavos que solamente duraban como un mes, 2 meses, entonces, yo duré, tampoco presumo, yo duré 3 meses, pero sí, la verdad es que dejaba bastante que desear. Nos tenían cotizado al IMSS ¿qué se llama? A la mitad, no con el salario mínimo real, entonces, ¿qué se llama? Tardé un mes, pero también yo creo que había bastantes vacantes disponibles, por así decirlo. Entonces, realmente no tardé mucho en incorporarme al mercado laboral, pero también me estaba metiendo en un mercado laboral muy poco saludable y tal vez para uno, pero pues al final de cuentas siempre les digo de que así como yo lo dejé a los 3 meses, que, o sea, no pasa nada si lo dejas a los 3 meses, yo creo que bajo esas condiciones cualquiera, ¿no? El punto es no dejar de buscar y todo llega a su tiempo. Y ahora sí que también tomen en cuenta de que eso es algo que sí me dijo una persona muy especial y creo que se lo agradezco mucho, porque cuando terminé que en esta empresa, luego al mes me contrataban en otra, pero es lo que me decían, es que era muy lejanos de casa, entonces me decían, es que me da miedo, por así decirlo, ir lejos de casa y todo eso, pero así se los digo, no tengan miedo, esa persona me lo dijo, pues mira, chécale, porque ahorita tú eres recién ingresado, eres un ingeniero industrial, pero nada más termina el semestre, regresan otros ingenieros industriales. Así vas a ir, pum, pum, puede que pase así el tiempo y se llama, tú ese ingeniero industrial recién egresado ya pasas a otra tanda, por así decirlo, y entonces lo primordial es empezar. La primera oportunidad que tengan y medianamente bien, que sean adelante, tómenla. Ujú, Sí, totalmente de acuerdo. ujú. Aparte, pues al principio es un poco difícil, como lo mencionas, conseguir un trabajo en una gran empresa. Sí, la verdad es que sí, y es que también tengamos en cuenta que desgraciadamente nuestra generación se graduó en pandemia, entonces, que se llama recién egresado y con egresado de la universidad virtual, Sí, como que no les da mucha confianza a veces, tienen mucho el prejuicio. sí, sí, pero aprovechar la primera oportunidad que te den y sacarle el mayor provecho. Exactamente, es lo mejor que pueden hacer. Sí, totalmente de acuerdo. A tu consideración, por las veces que te has postulado o has ido a entrevistas, ¿qué consideras que es lo que más buscan en un ingeniero industrial? De un ingeniero industrial buscan tres cosas, que se llama, primero que nada, que tenga sentido crítico. Segundo, que sea organizado. Y tercero, que tenga liderazgo. Y por eso eso es muy importante porque es lo que estaba comentando la última vez, de que creo que el ingeniero industrial ya no es el típico, ya en las empresas ya no es el típico que toma los tiempos y movimientos o a veces el inspector de calidad, sino ya buscan a alguien que, ok, tú inspeccionas muy bien y todo eso, pero buscan a alguien que sea capaz de tener ese sentido crítico de analizar la situación y en promover la mejora continua o la planificación y que sea muy organizado, de verdad. Veo ingenieros, no voy a decir de qué carreras o de qué ramas, que son muy desorganizados. Y el ingeniero industrial siempre confían, es que el ingeniero industrial es muy estructurado, o sea, dice las cosas muy puntuales, tiene bien estructurado todo, muy organizado. Es algo que les agrada muchísimo, que
lo que sea que te pregunten, no lo tengas desde las carpetas, no lo tengas organizado en quién sabe cuántas carpetas, sino lo tengas bien tipificado, porque es así como un ingeniero industrial se tiene que formar. Y la tercera es que tenga liderazgo, porque, o sea, y no solamente de dirigir un equipo, sino yo siempre he dicho de que el liderazgo también incluye en que tengan la iniciativa de hacer diferentes las cosas, el que vea un área de oportunidad. Ya he visto así muchas personas que hacen el mismo método. Llega alguien con ese liderazgo de, no, pues yo sé esto, lo puedo hacer mejor así, se mete uno y lo saca mejor. Y ese es un liderazgo. Y no necesariamente tuvo que liderar un equipo de 3 personas, sino tuvo ese liderazgo de tomar en esa iniciativa de echarse un clavado y cómo eficientizar las cosas. Eso es lo que buscan las empresas. Que a partir de esas tres, logren lo más importante, que es optimizar, dar eficiencia. Esa es tu misión primordial como ingeniero industrial. Sí, la verdad que lo primordial del ingeniero industrial es la optimización de cualquier Exactamente, recurso. exactamente, es correcto. ¿Consideras que el ser un buen líder se puede como ir construyendo paso a paso o ya nace una persona siendo un buen líder? Sinceramente, yo creo que ahí concuerdo con alguna vez el ingeniero, ¿cómo se llama? Más bien doctor, el doctor Enrique. El ingeniero, o sea, el líder se hace. Sí, algunos ya tienen los dotes, por así decirlo, algo ya lo traen nato, por así decirlo, pero yo también, yo soy muy partidario de que la disciplina lo hace todo. El talento sin entrenamiento, sin disciplina, no sirve. Entonces, el líder se puede construir. Solo es cuestión de que uno tome nota de cómo, no, a lo largo de la trayectoria laboral siempre ves muchos tipos de liderazgo. Creo que lo mejor que puede hacer uno es tomar lo mejor de cada uno y confiar bastante en el instinto, por así decirlo, para hacer un buen líder, por así decirlo. Claro, en algunas ocasiones sí tienes que ser un poco radical, pero ahora sí que si algo he aprendido de la industria es de que nunca pierdas el objetivo. Si el objetivo es tal esto, que se llama, trata de buscar el equilibrio con las personas, pero nunca olvides el objetivo. Es Eh, lo eh, primordial. el mantenerte centrado en lo que quieres lograr. Exactamente, así es. Hasta el momento, ¿cuáles son las habilidades o conocimientos de algunos softwares que has tenido que tener para poder trabajar en la industria? Mira, es una pregunta muy interesante. De primera entrada, Excel. Es lo principal que uno tiene que tener conocimiento, pero realmente cualquier herramienta. Y tal, y si no es eso, por ejemplo, si uno va a calidad de herramientas tecnológicas, entrando lo más de eso ahí, es importante que por lo menos sepan usar Excel para hacer las gráficas de control, todas las histogramas, si no Minitab. Ese es un gran plus. Que se llama también otro que es importante que también aprendan a usar. En este caso es que se llama Python o R, cualquiera de esos dos lenguajes de programación. ¿Por qué? ¿Qué se llama? Porque el día de hoy la industria se está actualizando y las tendencias son enormes. La cantidad de datos que registran las máquinas, que registran los RPs, son totalmente enormes. Los queries que tú haces de los RPs ya no es suficiente analizarlos en Excel. Es importante de que también el ingeniero vaya como tocando esos pequeños campos e incluso ya es maestría de ciencia de datos. El análisis de datos, ¿cómo se llama? Es fundamental y es un análisis fundamental de gran masa. Es importante de que se vayan acercando, por así decirlo, a Python o cosa llama R para hacer toda esa gran preparación y extracción de datos y poder analizar, y no solamente hacer grafiquitas, sino darle lo que es importante, la interpretación y el plan de acciones para de lo que resulte las conclusiones de esos datos. Entonces, sí es muy importante que también tengan eso. Y son los principales que yo, al menos hasta mi corta travesía, son los que he ocupado. También, si uno se va para diseño de producto, sí es importante que conozca, por ejemplo, SolidWorks, Mastercam, por así decirlo. También son softwares que también, ahora sí que depende del área de especialización. Sí es muy importante de que también los tengan como, por así decirlo, en cuenta. Sí, depende como muchísimo el área en la que te especialices, el programa o software que necesitas manejar. Sí, así es. Tú en tu experiencia, supongo que a lo mejor has llegado a escuchar de SAP o has llegado a utilizarlo. ¿Crees que es muy utilizado todavía en las empresas? Sí, definitivamente SAP es la primordial para las
empresas. Es un ERP muy poderoso que tiene muchísimos módulos en los cuales te permite almacenar enormes cantidades y campos de información para poder generar reportes y a partir de esos reportes poder generar valor de esa información para la toma de decisiones estratégicas. Por ejemplo, la primera empresa donde empecé traía un ERP que era en la nube, pero ahorita, hasta donde yo tengo entendido, ya migraron a SAP. Ok. Entonces, sí, era una empresa naciente. La segunda empresa donde estuve, ellos tenían ya 10 años en el mercado, ya tenían 2 años con SAP, apenas migraron a SAP. Ahorita en la actual en donde estaba, había pláticas de que se migraba a SAP o algo así. La verdad es que SAP es un RP fenomenal. A comparación de otros, sí le lleva muchísima ventaja, pero por supuesto, el RP es bastante caro Sí, y las capacitaciones son caras, entonces si tienen un acercamiento con SAP, cualquier RP también puede hacer lo mismo, pero SAP, por así decirlo, tiene esas bondades en la interfaz, te personaliza muy padre los reportes, entonces realmente de que es conocimiento invaluable, digamos que sí te puede dar un plus el que tengas contacto con si cualquier RP, pero si puede ser SAP, SAP. ok, sí, es como aparte que es como el más utilizado en las empresas grandes. Sí, ni no te creas, ya ni siquiera en las grandes. Por ejemplo, la segunda empresa que se llama Arislu, buena empresa, es una empresa de hecho todavía de carácter familiar, ya 10 años en el mercado y ya tenían SAP, precisamente Ok. mirando cómo estaba creciendo. Realmente creo que igual la otra, la primera que estuve, cuyo nombre no quiero acordarme, que se llama, igual ya es pequeña a comparación de otras, ya tienen SAP, pero sí es una inversión que tú tienes que hacer y que te va a representar flujos de efectivos tal vez negativos, pero al final de cuentas, eso se va a reflejar en las mejores decisiones estratégicas que se tomen con esa información. Sí, totalmente de acuerdo. Es una inversión a largo plazo. Sí, la verdad es que sí. Muy fenomenal, Sop. Sí. ¿Consideras que el ingeniero industrial sigue siendo solamente un administrador de casco, con casco para las empresas o ya he llegado a ser algo más? Como siempre les digo, depende de si quieren usar casco o no, depende de las decisiones que ustedes deseen tomar. ¿A qué voy con esto? Si ustedes quieren tomar decisiones de cómo se está desempeñando la línea de producción, si es necesario abrir otra línea, qué recursos van a asignar y qué equipos de trabajo se van a encargar del mantenimiento de la calidad, usen el casco. Si ustedes quieren hacer como el análisis de toda de esa administración de proyectos que se están gestionando y demás, ya dependerá de ustedes qué es lo que uno desea hacer, qué decisiones desea tomar. Sí, sí, sí. Ya cada uno es la persona que decide lo que quiere llegar a ser y hasta dónde quiere llegar a ser. Exactamente. Y las empresas, ¿cómo crees que siguen catalogando a los ingenieros? ¿Ya como algo más, no solamente alguien que te ayuda a administrar? Yo veo que las empresas vean el ingeniero industrial como alguien capaz de ser multidisciplinario, pero siempre con ese objetivo de optimizar, 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 optimizar. Ellos ven que el ingeniero industrial, sí, alguien te podrá saber de máquinas eléctricas, dispositivos electrónicos, alguien te podrá, instalar una subestación de carga eléctrica muy buena, pero siempre ven al ingeniero industrial como ese factor, ese agente del cambio, que no solamente pone las subestaciones por ponerlas, sino los pone porque pensando en el flujo de trabajo, cómo se va a ver y que considera muchas cosas, pero principalmente el objetivo, optimizar, optimizar. Eso es lo que más buscan las empresas. Es lo que más buscan en el ingeniero, ¿verdad? Ujú. Exactamente. Durante tus entrevistas, ¿cuáles eran las preguntas que normalmente se repetían más y que te hacían durante tus entrevistas de trabajo? Ah, ok, perfecto. Fíjate de que es una muy interesante pregunta. Esta siempre se los comparto a aquellas personas. La primera, siempre que es la telefónica o incluso la presencial, te preguntan, a ver, cuéntame un poco más de ti, cuéntame de ti, quién es Aldo, por ejemplo, quién es Josué. Ahí es donde principalmente uno tiene que aprovechar para decir, ¿sabes qué? Soy Aldo León, soy ingeniero industrial, egresado de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, estoy especializado en el área de costos y análisis financiero, tengo conocimientos, es como el speech en donde tú tienes que amarrar
para decir quién eres, de dónde egresaste, a qué te dedicas, qué es lo que te gusta hacer, en qué eres bueno haciendo y en qué áreas te quieres especializar. Esa es como la primera. Esa pregunta que te hagan es carta abierta. Tampoco hay que explayarse mucho, sino decir, sí, es como en una pelea, si golpeas lo suficientemente fuerte, puede que ganes. Sí, sí, sí. La segunda que te preguntan normalmente es, por ejemplo, ay, esa sí estaba muy buena porque me la cambiaron en esa ocasión. ¿Por qué no debería contratarte? Ok, Esa está bastante buena. Ahí creo que es importante de que detecten que no hay que ser arrogantes, pero tampoco dejarse como menospreciar, por así decirlo. En esa ocasión yo recuerdo que, porque yo había estudiado, por ejemplo, para la pregunta de la clásica, ¿por qué debería porque contratarte? Pero ese día, ay, güey, me la cambió, ¿por qué no debería contratarte? En esa ocasión, lo que siempre recomiendo es que digan que la única razón por la cual siento que no podrían contratarme es porque mi perfil o si mis habilidades no se ajustan a lo que están buscando. Y punto. ok. Porque no estás diciendo que no eres malo en lo que haces, eres muy bueno en lo que haces. Sin embargo, tal vez no se adecua al puesto, pero no necesariamente porque no seas bueno, sino simplemente no estás enfocado en ese campo, por O así no decirlo. están buscando lo que tú puedes dar. Exactamente. La tercera, y se me hizo muy buena pregunta. Esa sí se me quedó bien pensando, esa se la hicieron a un amigo, el de ¿cuál crees que sea el mayor reto de un ingeniero industrial? No, si se Ok, queda, ay, güey, cosa. Y principalmente, su respuesta me gustó muchísimo y la voy a parafrasear. Creo que principalmente el mayor reto de un ingeniero industrial es obtención de la información. Obtención de la información que sea fidedigna, que sea confiable para tomar las decisiones y sobre todo las acciones concretas para poder llevar a cabo lo principal, la optimización. ok, fue, o sea, muy interesante su respuesta. Normalmente, tal vez una persona hubiera dicho optimizar, que es lo que se supone que es lo encargado. Pero para optimizar necesitas obtener, como dijo, información que sea, que de verdad esté fundamentada que vas a realizar el cambio. Sí, ¿y qué crees que has dicho? Algo muy importante, porque muchos nos hablan de que no, es que tienes que aprender Lean Manufacturing para implementar TPM y todo eso. Y normalmente suena un poco feo de los desinfras diciendo, no, espérate, Inge. Lo primero que tienes que hacer es estructurar todo. Si tienes una gran cantidad de información, de nada sirve, cosa llama, que vayas a implementar estrategias de optimización cuando no van a funcionar. Y voy a explicar por qué. Porque tal como tú lo dijiste, esa información es primordial primero para que tú seas capaz de organizarlo y, cosa se llama, determinar tus controles. Porque lo primerito que un ingeniero industrial tiene que hacer es estructurar y controlar. Una vez de que ya tienes el proceso en control, ahora sí tendrás las condiciones suficientes para poder obtener un análisis de mayor profundidad, totalmente controlado, y a partir de ahí hagas planes de acciones para optimizar. Por eso se me hizo muy, muy buena la respuesta de mi amigo que estimo muchísimo y admiro muchísimo de obtener la información, porque no vamos a poder ni optimizar, y yo lo estoy viendo con el proyecto que traigo, ni vamos a poder controlar si la información no se asegura que es lo suficientemente buena. Sí, totalmente de acuerdo. Y pues sí, para tener como empezar a optimizar, empezar a realizar cambios, necesitas tener información. Dicen que la información es poder, entonces, pues aquí está Exactamente. claramente. Por supuesto. Eh, Hay muchos ingenieros industriales ya dentro del el mundo laboral y muchos ingenieros que vienen. ¿Cómo una persona se podría diferenciar? Esa está buena. Unos de los que ya entraron y otros que vienen, ¿verdad? ¿Cómo se podrían diferenciar? Creo que, desgraciadamente, creo que un factor es el hambre. Realmente es el hambre. Bueno, hasta el momento yo no he visto a los ingenieros industriales que conozco. No he notado a alguien que no tenga esa hambre, pero sí se nota. Ese entusiasmo, ese hambre de querer aprender, es lo que más admiro de los que van como apenas iniciando, por así decirlo, que traen las ganas de hacer las cosas diferentes, de verdad que se llama en sus puntos de vista, o al menos yo también me identifico con ellos, o sea, cuando no es lo mismo ver una persona que ya está como totalmente consolidada, que a lo mejor no es que no se esfuerce, sino tal vez ya llegó a una comodidad y pues ya no tiene nada que demostrar, entonces
uno como recién egresado que apenas va iniciando o que se va a postular para entrar a la carrera de ingeniería industrial, es tremendamente una experiencia, porque de verdad tú traes como tal el hambre, las ganas, ¿cómo se llama? El querer hacerlo diferente, no solamente demostrarle a los demás que de lo que eres capaz de hacer, sino demostrarte a ti mismo. Creo que es la gran diferenciador. Igual como las ganas, ¿no? El involucrarte dentro de los procesos, todo lo relacionado con aprender, siento que Ujú. es importante. Sí, definitivamente. ¿Tú qué futuro le ves a la ingeniería industrial dentro de la industria? ¿Le ves gran futuro, no tan, un futuro tan prometedor? Sí, sí le veo un gran futuro. Creo que el ingeniero industrial, su objetivo principal ya no va, no, ese nunca cambia. Busca que sea capaz de optimizar, sino los medios. Antes, por ejemplo, como alguna vez en un punto lo dije en esta entrevista, creo que hay empresas que muy respetables, ¿no? Tal vez, pero ya no, ya el ingeniero industrial ya no lo ven como el clásico que toma los tiempos y movimientos, que es estudio del trabajo o que se hace la inspección de calidad. La verdad es que los procesos poco a poco se van automatizando más. Las máquinas están teniendo lecturas en tiempo real y, ¿cómo se llama?, de manera muy instantánea. Creo que aquí donde entra el ingeniero industrial es, si bueno, si ya tienes los datos, ya no tienes que invertirle como 3, 2 horas diarias, por así decirlo, a hacer el estudio de tiempos y movimientos, que no se crean en procesos semiautomatizados, yo creo, y manuales, sigue siendo fundamental. Creo que el ingeniero industrial ya para el futuro es más que nada qué puede hacer con esa información, qué acciones buscaría para optimizar. Por ejemplo, ahorita se está haciendo un análisis de tal máquina en la minería, cuál estás, muchos pensarían que a lo mejor el camión más grande que trae más volumen sería el más óptimo para comprar una flotilla de ellas para poder generar más toneladas molidas y resulta que no, era un camión más mediano, pero ya teníamos la información como en tiempo real. Entonces, realmente creo que ese es el gran parteaguas o el futuro que le espera al ingeniero industrial, ser capaz de optimizar, pero ya con herramientas tal vez más sofisticadas y que él sea capaz de emplear esas herramientas, de usarlas, exprimirlas y plantear soluciones o planes de acción para su control o mejora. Sí, totalmente de acuerdo. Aparte, por eso la ingeniería industrial es como una carrera de constante aprendizaje, o sea, no te debes de quedar estancado, porque siento que van a venir nuevos ingenieros con esas nuevas tecnologías que van a ir surgiendo y cómo saberlas aplicar y pues vas a quedar un poquito atrasado. Sí, por supuesto, uno tiene que seguir en constante actualización, las nuevas tendencias tecnológicas y el nuevo pensamiento de los modelos de gestión, tanto de proyectos como de calidad o demás. Es fundamental que uno esté al día con eso. Sí, la verdad que sí. Bueno, me gustaría como conocer un poquito más de tu trayectoria profesional. Ujú. Eh, ¿Me, me podrías como resumir en pocas palabras cuál es tu trayectoria profesional hasta el momento, en qué áreas has estado? Sí, por supuesto. Bueno, yo soy egresado de la Autónoma, orgullosamente del estado de Hidalgo, ingeniería industrial. He estado en áreas como de planeación, de inventarios y costos y finanzas, análisis financiero, por así decirlo. Actualmente me encuentro como analista de costos, que estaba viendo reflejado a los procesos, por así decirlo, en una compañía minera. Ok, ok, ok. De esas áreas en las que has estado, ¿cuál es la que más te ha llamado la atención? Muchísimo análisis financiero y costos. Ok, Realmente creo que es un área fenomenal. No solamente lo interesante de esta área es de que no hay que verlo como contabilidad y costos, sino el contador ahí está para llevar toda la contabilidad, sino vaciar toda esa contabilidad en los procesos. Ese es lo interesante, el ok, ver cómo se está costeando cada uno de los procesos, mano de obra, energéticos, material de operación. Y ahí viene lo interesante, de que una vez de que ves como el reflejo de los costos, ahora toca ir a tocar de puerta al ingeniero de procesos para decirle, oye, ¿qué onda con este proceso? ok, Tiene más ok. costo. Ujú. Entonces podría decir que ese es el área en la que te gustaría especializarte o ya estás especializado en ella. Prácticamente ya estoy encaminado a especializarme en ella, sinceramente, Ok. de ¿Esa análisis era tu financiero. primera opción de especialización o cambió? No, cambió totalmente. Yo iba principalmente para calidad
y mejora continua. Principalmente yo tomé el curso de certificación de Yellow Belt, precisamente para todas las herramientas de esbeltas de la calidad, pero pues desgraciadamente cambiaron las situaciones porque recién egresado muy difícilmente quieren contratar a alguien para calidad. Ah, La única empresa que me recibió era pero para planeación de la producción. ok, Ya después de ahí 3 meses, pero principalmente ya después que me hablan de Guadalajara, no, pues estamos buscando un ingeniero de costos con enfoque a los procesos. Y, sinceramente, o sea, siendo honestos, no pedían mucha experiencia y cosa más, y pagaban más o menos bien, entonces, órale, vámonos. Y ya poco a poco, creo que es la historia de muchos de que no era lo que yo esperaba, pero fue mi primera oportunidad y la tomé. sí. Y ahorita ya estoy encaminado en eso, ni realmente hasta el momento, yo no estoy hermético al cambio, pero yo me veo ya encaminado totalmente a eso. ¿Me podrías decir qué es lo que más te gusta de esa área? De esa área, lo que más me gusta es como ver los procesos, pero en forma del dinero, el valor que te están generando o la pérdida que te están generando. Es información invaluablemente de valor que al bajarla a los procesos puede ayudar a tomar decisiones tanto operativas como estratégicas. Ejemplo, por ejemplo, estaba en una empresa que se dedicaba principalmente a, ¿cómo se llama? Todo este ámbito de la tubería y demás. ¿Cómo se llama? Se llama Fleximatic y, ¿cómo se llama? Muy buena empresa. Tenían apenas implementando su ISO 9001, pero precisamente como ya tenían mapeados y controlados sus procesos, se estaban implementando proyectos no solamente de costeo de órdenes de trabajo, sino sacar el costo estándar a partir de los procesos, porque ya tenías un indicador en que era cuánto se invertía de material por pieza. Ya lo tenían bien controlado y bien mapeado. Ah, bueno, a partir de ahí yo puedo hacer el costo estándar, por así decirlo, ver cómo se está comportando, si hay fluctuaciones o delimitar las líneas de control y si se pasa, pues no, pues ¿qué pasó? ¿Qué está pasando en el proceso? Traducirlo a números o, por ejemplo, no, ¿qué crees que hace falta abrir otra línea de producción? A ver cuál es el costo que te está generando esto. Ahora tradúcelo a análisis financiero, cuál es el valor presente neto, cuáles son tus influjos de efectivo. Todo eso es lo que a mí me llama la atención, a mí me gusta hacerlo, en traducir todo ese de los procesos, pero en valor numérico, en dinero, por así decirlo. Que suena sumamente interesante y es, por ejemplo, cuando escuchamos costos, normalmente nos referimos, como tú dices, a contabilidad de costos, o sea, como llevar la contabilidad, pero o sea, le dan otro enfoque a un ingeniero industrial. Exactamente, porque la contabilidad lo vemos a través de las cuentas, la clásica, capital humano, tus ingresos, Ujú. egresos, pero lo interesante aquí es vaciar todas estas bolsas, pero en los procesos. Sí, así es. Actualmente trabajas en esta área, ¿verdad? De costos. Actualmente sí, principalmente se acaba de crear el área, se llama analítica avanzada. No, Ok, perdón, analítica de datos, y yo estoy como analista de costos, principalmente con un proyecto que tiene como objetivo cazar el costo, pero por procesos que reflejen físicamente la operación, por así decirlo, ok, ok, para ok. tomar decisiones estratégicas, o monitoreo más bien. ¿Y cuáles son como las funciones, literal, analizar los costos, supongo? Ah, sí, las principales funciones es me pasan la información, analizar grandes cantidades de información. ¿De qué fuentes? Pueden ser queries, pueden ser Exceles que tienen las unidades, el andar como desde el ámbito contable y actualmente tienen como un sistema de costeo por centros de costos en donde se van almacenando todo. Mi misión prácticamente es como encontrar la manera de analizar toda esa información y traducirla a los procesos. Desgraciadamente eso no se tenía en este momento, es lo que se está armando. Entonces, como primera instancia, estamos estructurando los procesos, prácticamente un mapeo, un Ok, modelo de bloques, donde tú, tienes tu caja que te dice, ah, bueno, tu caja de minado se compone de otras cajitas que se llama desarrollo, producción, que se llama desarrollo, producción y acarreo y manteo. Ok, ya tienes tu modelo de cajas. ¿Por qué el modelo de cajas? Porque
esas cajas son las que reflejan de manera estratégica y de manera entendible la operación. Ah, ok, ya tenemos este modelo de procesos, entonces ahora ¿qué sigue? Vamos a vaciar en esas cajas toda la información contable. Ah, ¿y a partir de qué parámetro? Ah, bueno, pues es lo que estamos evaluando. Si vamos a tomar los centros de costos y casarlos con lo que son el modelo de procesos, o vamos a tomar las cuentas y vamos a buscar como una unidad que en donde sea lo más equitativo posible para distribuir los costos. Por ejemplo, si es un centro de costos de un activo, tal vez pueda ser por sus horas trabajadas o por toneladas molidas. Entonces, realmente, y para construir toda esta base de datos, por así decirlo, traducirla a un tablero, que en este caso es para la visualización del costo. En primera instancia, para el monitoreo. Ok, La segunda parte yo creo que ya será parte del control del costo. Y ya para tercera, ya una vez que lo tenemos controlado, ahora sí, aplicar lo que es la mejora continua. Encontrar esos puntos para la optimización de ese costo. ok, súper, súper interesante las funciones, aparte que estás como gestionándolo desde cero, entonces ha de ser mucho más interesante. Sí, muchísimo más interesante porque si te quedas al principio es una etapa bastante ambigua porque literalmente es algo que no existe y es prácticamente romper paradigmas, cambiar cómo se estaba costeando y demás. No, es que no está reflejando como tal el proceso físico de la operación. Entonces realmente es implementar muchas cosas e ingeniártelas de cómo lo vamos a vaciar y, por ejemplo, y sobre todo encontrar herramientas. Por ejemplo, yo recuerdo que entré sabiendo nada más Excel y macros, pero ya esto eran cantidades enormes de información, enorme, enorme. ¿Cómo se llama? El Excel se quedaba corto, entonces yo me vi en la necesidad de aprender otras herramientas. En Ok, este caso, la principal es Python y Alteryx. Pero Alteryx, desgraciadamente, tiene algunas como limitantes. Es igual una herramienta de extracción y preparación de datos, pero también Python tiene bastantes bondades porque muchos de esos eran Exceles. Pero dije, ah, bueno, ¿qué pasaría si normalmente un query, que es una consulta, te trae extracciones de las bases de datos, pero de las tablas? Entonces yo me pregunté, bueno, ¿qué pasaría si al Excel lo trato como un query? Desgraciadamente en Alteryx es un poco más difícil, pero en Python las bibliotecas que tiene son fenomenales, que permiten hacer de esa repetición de actividades, te trae respuestas en minutos. Entonces prácticamente me estoy dedicando como a encontrar esa manera de automatizar. ok, Que, o sea, ok. ahora sí que no puede estar en todas partes, pero por Sí, lo sí, menos sí. hacer todo más rápido. Sí, totalmente muy interesante y todo un reto el encontrar las formas, porque no hay como una base en la que te puedas pues basar en este caso. Sí, así es. Ahora sí que es el reto de la creatividad y como siempre les digo, en este caso no digan de que en, ¿cómo se llama? No, el ingeniero industrial tiene que buscar optimizar en todo, e incluso en las actividades administrativas. Siempre he dicho, he visto administradores que hacen talacha, y bueno, al menos a mí no me gusta hacer talacha. Sí me gusta encontrar la manera de hacer las cosas mucho más rápido, eficientes y bien. Ok, sí. Aparte que te ahorra mucho tiempo. Muchísimo tiempo. Me dedico, en vez de hacer talacha, me echo un clavado para crear algo que haga eso, toda esa talacha y ya me da tiempo a mí para analizar de verdad la información. Exacto. ¿Aún recuerdas cómo fue tu primer día como ingeniero industrial? Uy, sí, cómo olvidarlo. ¿Nos podrías contar un poquito cómo los nervios supongo que tenías? Tenía bastantes nervios, sobre todo por el tipo empresa que llegaba, porque cuando me pasaron el contrato sí supe, chin, como que le estoy tirando algo, porque marcaba de que primero me iban a registrar bajo un esquema mixto. En traducción, ¿cómo se llama ahí? Mi salario real, lo cual me iban a pagar, no se iba a ver reflejado en mis cotizaciones del IMSS. Ok, Tal vez yo no tengo mucho problema porque soy joven, pero tal vez en el Aforo y demás, en el futuro, si me es que me quedaba ahí, que no era mi plan, para ser sinceros, se iba a ver reflejado. Llegando, pues desgraciadamente mucho ruido, los trabajadores, los pobres trabajadores no tenían tapones, los baños sí estaban bastante deficientes y pues por eso la gente se iba. La verdad es que era un problema de las líneas porque la planeación de la producción era un reto todos los días porque dos operadores que tenían una máquina de inyección podían ya no ir al siguiente. Tu línea de que tenías para atender de un producto que tenías 15 máquinas se reducía a 10. ok. Entonces sacar todo ese lote de piezas con solamente 10 máquinas y
en un turno de 8 horas, porque eran 3 turnos, y era bastante, era todo un reto, por así decirlo. Y luego de que a eso era atender el programa de producción de un día anterior, porque te llegan nuevas órdenes y demás. Entonces era un estrés total, pero yo siempre, este mismo amigo que les comenté de la pregunta, él siempre me animaba mucho. Él siempre lo admiré muchísimo porque tenía una serenidad y una capacidad impresionante para ingeniarse. Yo aprendí muchísimo de él. Egresamos, somos del mismo grupo, de la misma generación y afortunadamente tuve la gran fortuna de trabajar junto con él y él me inspiró muchísimo. Y realmente creo que lo que les puedo decir a los ingenieros que van a entrar a su primer día de trabajo es que tal vez, sí, espero que no les toque una empresa como la mía, en donde nos tenían registro y miles de violaciones a la ley federal del trabajo, pero que no tengan miedo. Así a todos nos pasa. Llegas, te dicen, haz esto, haz el otro, es que no sé, es que esto nunca me lo enseñaron en la escuela y todo eso. A todos nos pasa. Ujú. No, yo no conozco a nadie que no le haya pasado el primer día, pero es cuestión de, que se llama, agarrarse fuerte y no te sueltes, seguir adelante. Seguir adelante, exacto. Hablando de lo de la universidad, de lo que aprendiste o de los temas que viste, ¿qué es lo que, o algunas cosas que me podrías compartir que has aplicado en tu trabajo? Por ejemplo, yo recuerdo que estaba aplicando lo que era la gestión de la producción. Desgraciadamente nos lo dio un profesor que pues dejaba bastante que desear, sinceramente, pero, ¿qué se llama? De eso apliqué. Apliqué Ok, bastante porque en mi estancia en planeación. La otra que también apliqué, por así decirlo, era en administración de la cadena de suministro, ok, en hacer como tal los pronósticos, por así decirlo, igual en administración, que se llama en planeación más bien, en la primera empresa. Otras dos materias que estoy ahorita pues prácticamente aplicando es contabilidad y costos, ¿cómo se llama? Y análisis financiero. Prácticamente son las que estoy prácticamente aplicando administración y formulación de proyectos. El ok, cómo gestionar y cómo administrar un proyecto, cómo tenerlo bien organizado, o qué es lo que tiene que incluir, o qué es lo que tienes que considerar, es lo que prácticamente estoy aplicando, por así decirlo. Claro, no les voy a decir que todo, me lo dijeron los maestros, porque el tiempo es muy corto y mínimo esos pueden ser una carrera completa, sí, pero por lo menos las bases. sí, las bases y lo poquito que a lo mejor viste, Ujú. lo has llegado a aplicar y pues obvio, tuviste que aprender por fuera, ¿no? O sea, ir aprendiendo. Sí, exactamente. ¿Qué es lo más difícil que te ha pasado en tu trabajo? No sé si fue la primera experiencia que nos contaste o hay algo más. Lo más difícil que me pasó en mi trabajo fue en el segundo. Ok, Me encargaron de hacer una cotización de una caja, de la cual ya no se fabricaba desde hace mucho, y tomé, ¿cómo se llama? Una combinación de papel. Los papeles en las cajas tienen un cierto nivel de resistencia, se le conoce a esas pruebas como ST. Recuerdo que yo hice un ST mucho menor, pero por la combinación de papel, obviamente el costo todavía salía mucho menor, pero ok, resulta que el cliente lo quería para otro ST, entonces era otro precio, el que yo debía haber cotizado. ok, Entonces se armó un guateque, pero en ese día sí me dirigí a mi jefe inmediatamente, le dije que lo que había ocurrido, que le había regado y ya lo tratamos de resolver. Al final se resolvió, ¿qué se llama? Se habló con el cliente ¿qué se llama? Que le habíamos regado, por así decirlo. En este caso, pues yo daba la cara de que en mi caso yo era el responsable. Y ya, ¿cómo se llama? Se expidió un memorándum y al final el cliente accedió a otro precio por el otro ST. ok. Pero aquí como lección creo que me llevé verificar las cosas 2 veces, no importa aunque se tarde mucho más. Pero ahí es donde me llevé, fue como el día más difícil, fueron como 2 o 3 días en la incertidumbre, si iba a seguir ahí o ya me iban a correr. Pero se aprende, o sea, aprendiste de eso, o sea, de verificar más las cosas Verifica, antes de hacerlas. exactamente, exactamente. Yo siento que hasta de lo difícil se aprende algo, o sea, te queda una enseñanza. Sí, uno cuando se equivoca aprende muchísimo. Hay que fallar bastantes veces para aprender. Sí, ¿y cómo llevas en que tu cabeza te diga que a lo mejor está mal lo que estás haciendo? ¿Cómo lo llevas? Ah,
Eso ya te lo dice la experiencia. Conforme vas desempeñando tu trabajo, vas como poniendo controles, por así decirlo. Ahorita yo lo estoy viendo con el proyecto de costos. Uno de los controles que hago, como por ejemplo, de la distribución. Por ejemplo, cuando me sale como un porcentaje de comparación, haz de cuenta que yo tengo un acumulado. Yo lo distribuyo y si el porcentaje no me está machando, es que digo, no, ¿qué onda? Y ya me voy a los montos. Los montos de las cuentas no me están cuadrando, algo se está escapando por ahí. Digamos de que siempre creo lo que les recomiendo es que si tienen como ese tipo de manejo de información, es que busquen como checks, por así decirlo, desde lo más grande a lo más particular, para Ok, que puedan saber de que lo que está haciendo sí está distribuyéndose o haciéndose bien y verificar la información y sobre todo preguntar. No den cosas por hecho. Siempre pregunten. Una vez sí me pasé en Yugo y yo iba a mandar a producción a un modelo. Literal, traían el mismo nombre, pero sí cambiaba. ok, ¿Qué se llama? Entonces yo fui a preguntar mejor. Y no, si era diferente. Entonces, no, obvien las cosas. Sí pregunten mejor, pregunten, porque luego eso cuesta miles de pesos. sí, totalmente de acuerdo. ¿Qué planes tienes a futuro? ¿Te gustaría especializarte en alguna otra área? Ahorita estás bien en el área de costos. Sí me gustaría especializarme en otra área. Ahorita que ya estoy en finanzas, ahorita prácticamente netamente estoy viendo como costo de producción. Pero a mí sí me gustaría trabajar lo que es la planeación financiera. Ok, Como el generar el presupuesto, pero a base del presupuesto, pero a mí se me haría un interesante ejercicio a partir de, ¿cómo se llama? Del análisis del costo, cómo se va a comportar el costo, si lo podemos presupuestar, pero a partir de los procesos, y yo espero que así llegue, cuando ya se controle el costo, bueno, cómo está evaluando este método de producción, esta flotilla, si está dando bien, si no, evalúa un modelo, un escenario en donde si le pones tal, ¿cómo se llama? Tal activo puede generar mucho más toneladas movidas, saca el valor presente neto, si te implementamos este proyecto de manera física, ¿cuánto te va a retornar en lana? Ese es lo que a mí me gustaría como ya próximamente aprender. Y sí me he visto como desempeñando en la Contraloría, que ok, prácticamente se encarga de la gestión y administración de lo que se llama de los recursos económicos y financieros de una organización. Yo aspiro como a ser en algún punto, si me lo permiten, jefe de costos, jefes de análisis financiero o contralor. ok. Seguir avanzando, no Ujú, quedarte. exactamente. Pues aquí finaliza la sección de la trayectoria profesional, perdón. Ujú, Muy interesante todos los aportes que diste en esta sección. Siento gracias. que eh, tienes mucha experiencia en costos, se nota que es algo que te apasiona tan solo en cómo lo compartes. Entonces, la Ok. verdad, se nota que pues es lo tuyo, que te gusta lo que estás haciendo. Sí, por supuesto. A mí me emociona bastante. Muchas gracias. Y pues me gustaría hacerte unas preguntas así un poquito más libres. Ujú, por supuesto, adelante. Me gustaría que definieras al ingeniero industrial en tres simples palabras. Mm, me voy a pasar en una palabra, pero vale la pena. Agente del cambio, que se llama crítico y líder. Ujú, Ok. son las tres. Ujú, Agente del cambio, crítico y líder. Me exacto. gusta, me gusta. Ujú. En tu consideración, ¿cuál crees que es la clave del éxito de un ingeniero? La clave del éxito de un ingeniero industrial, que nunca de los nunca se olvide su objetivo. Y vuelvo a retomar, por más que sea su desempeño de lo administrativo o en lo operativo, su principal objetivo es optimizar. De ahí va a depender su creatividad, cómo va a optimizar, pero que no se le olvide que antes de optimizar hay que controlar. Entonces, Ok, primero que nada, que no se le olvide el objetivo, optimizar. Ujú, ok, sí, sí. ujú, De acuerdo contigo. Tener claro, el objetivo es lo primordial. ujú. ¿El ingeniero a tu consideración debe usar casco o no? Depende de las decisiones que desea tomar. Si el ingeniero quiere tomar decisiones de abrir una nueva línea de producción, tiene que usar casco. Pero si el ingeniero quiere evaluar el desempeño de todos los gerentes de producción desde el corporativo, pues tal vez ahí el casco no lo ocupe. Depende de las decisiones que quiera tomar. Ok. ¿Tú quieres usar casco o no? Muy buena pregunta.
El casco sí me gustaría usarlo, pero nada más para juntar las moneditas. Ok. Es cierto. ¿Qué le dirías a tu yo estudiante de ingeniería industrial? A mí, yo estudiante de ingeniería industrial, te diría, güey, no te desesperes. ¿Cómo se llama? Te aguarda algo que ni siquiera tú te imaginas. Sigue siendo disciplinado, o sea, y adelante. ¿Y qué le dirías a tu yo cuando entraste a trabajar? Le diría, no te espantes, güey. ¿Qué se llama? Así nos pasa a todos. Tú sigue aprendiendo, pregunta, no tengas miedo de aprender ni de afrontar el reto. Ok, ok. ¿Qué cursos o certificaciones te gustaría tomar en algún futuro o que ya hayas tomado? A mí me gustaría tomar, ¿cómo se llama? Un diplomado, en este caso de la ingeniería en minería. A mí me gustaría tomar un diplomado en ciencia de datos, ¿cómo se llama? Y también un diplomado, o incluso una maestría en finanzas. A mí me gustaría. Ok, ok, ok. ¿Y algunos tips, recomendaciones que le quisieras dar a los estudiantes que estudian ingeniería industrial? Que sea a los estudiantes de ingeniería industrial algún consejo que, que más allá que presuman que están estudiando ingeniería industrial, que lo demuestren. Entonces, ahora sí que va a sonar un poco duro, pero que lo demuestren porque sí, que se pongan a pensar exactamente si es importante conocer los procesos, o sea, es importante, creo que de plano sí, tal vez la institución tenga, no digo que la universidad no, siento que le falta, por así decirlo, porque uno no aprende a apreciar la carrera o a aprender de verdad hasta que está en el campo. Creo que sí, si un ingeniero industrial quiere de verdad ser ingeniero industrial, sí tiene que estar en el campo, Ok, ver qué onda, comprender los procesos, y, pero tampoco que se casen en la idea de que ustedes no van a ser un, que se llama, muy respetable el oficio, pero ustedes no van a ser el tornero ni el fresnillero, ni el que va a usar la fresadora más bien, o cosa, ustedes tienen que administrar todos los recursos para que se haga la producción de manera óptima. Entonces, tienen que conocer los procesos y van a tener que aprender más y sobre todo ser disciplinados. Al menos yo nunca me consideré talentoso y siempre les digo que hay personas muy talentosas, pero que el talento sin entrenamiento ni disciplina no sirve. sí, completamente de Para mí. acuerdo. No, creo que en general una persona con mucho talento y que no se da cuenta de él, pues no sirve. No, sinceramente no. Y ya para finalizar, bueno, son dos preguntas. ¿Cómo te defines a ti como en pocas palabras? ¿Cómo se llama? Aldo es un ingeniero industrial, ¿cómo se llama? Muy alivianado, pero que siempre le gusta andar curioseando y metiendo ¿qué se llama? Buscando hacer las cosas más rápido y bien. Ok, ok. Y ya por último, ahora sí, ¿recomiendas la ingeniería industrial? Absolutamente. La recomiendo totalmente. Ok, Voy a retomar tal vez. No, es que sí les tiene que gustar. Todavía recuerdo que alguna vez un amigo me dijo que él quería estudiar historia, pero que también quería ser rico. ok. Por eso. Pero no, tampoco se trata de eso. Les tiene que gustar, si no, tarde o temprano se les van a salir bien cansados y hartos del trabajo y solamente con billetes y ni les van a disfrutar. Sí, siento que, o sea, sí te deja, o sea, sí ganas bien, pero a veces también el no disfrutar lo que estás haciendo no sale tan bien. Sí, de seguro muchos me van a decir, no, el dinero sí da la felicidad. Sí, güey, sí da la felicidad, pero estar ahí, te estás 10 horas ahí en la oficina o en la línea de producción y que no te guste lo que estés haciendo, no, estás cañón. Sí, Al final de exacto. cuentas solamente vas a tener como 3 horas para disfrutar en el día del dinero. Y pues vas a pasar más parte del día triste, Pero enojado, frustrado, frustrado. Ujú. que feliz. Entonces, pues sí, si de verdad quieren estudiar ingeniería industrial, pues investiguen un poquito sobre ella, investiguen si de verdad les gustaría, pregunten a personas que ya la hayan estudiado, infórmense sobre la carrera. Sí, por supuesto. Y yo la recomiendo totalmente. Quien esté estudiando ingeniería industrial, confía en ella. Le va a gustar muchísimo.
Perfecto. Pues hasta aquí se acabaron las preguntas. No sé si te gustaría agregar algo para finalizar. No, para nada, José. No, lo único que me gustaría agregar es que agradecerte muchísimo por la invitación y la conversación, la charla estuvo muy buena. La verdad es que un ejercicio muy interesante. Muchas gracias, de verdad. No, al contrario, yo también nuevamente te agradezco por haber aceptado y venir y contar un poco sobre, en un poco tiempo todo lo que has pasado dentro de la ingeniería industrial. Siento que fueron cosas, dijiste cosas muy, pero muy interesantes que a muchas personas les puede servir de inspiración, que a lo mejor estén pasando por un mal momento, que a lo mejor estén en un mal trabajo y que al ver esto digan, pero si él lo logró, yo también puedo. O sea, solo es un paso que debes de darlo para seguir al siguiente y al siguiente y al siguiente y seguir creciendo. Es correcto, así es, con un proceso iterativo. Seguir, seguir, seguir adelante. Exacto. Entonces, pues, nuevamente agradecerte y espero que te la hayas pasado bien, que lo hayas disfrutado y a los que lo estén viendo, pues igual espero que lo disfruten y pues nos vemos en una entrevista más. Muchísimas gracias, José. Muchas gracias. Saludos, cuídate mucho y saludos a Igual. toda tu comunidad. Gracias, gracias.